haciendo un mejor Presti 2, trabajo. Adela 1. No, muy bien, muy bien. Pucha, pasen que para empezar a grabar está ahí, chanca, 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 y hay que esperarlo porque si no, no empieza. Bueno, así que yo tengo principios generales del derecho. Después tengo otras fuentes que son jurisprudencia, que me encanta. Por eso yo en realidad quiero hablar no de la Corte Internacional, por más que es muy glamorosa la Corte Internacional. Quiero hablar de la Corte Interamericana porque esa es posta, es lo que necesitamos hoy en día, nosotros los abogados, y yo también, necesitamos aprender sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, porque con esas hay nuevos recursos que se pueden hacer desde los juicios que hacemos acá, los juicios laborales, los juicios de defensa del consumidor. Ni siquiera necesita reserva. Vieron que para hacer un recurso extraordinario uno necesita ir haciendo la reserva, y si no tiene la reserva te rechazan por falta de reserva. Pero para la Corte Interamericana de Derechos Humanos no necesitas, capaz que te olvidaste de hacer la reserva, y sin embargo, si es muy chocante, muy contrario a los derechos a los convenios internacionales de derechos humanos firmados por Argentina, tenemos andamiento, podemos llegar a triunfar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se originan casos importantes que establecen principios generales del derecho, como los que acabamos de decir, muy importantes, que ya les voy a contar el caso Spoltore, que es muy lindo. A ver, acá hay acá está, me decía Valerio D'Agata, me decía, acá estoy mirando el chat, decía de Emiratos Árabes, que no me salía la palabra Emiratos Árabes. Bueno, acá volvemos a grabar, así que acá estamos en la última parte de la clase, así no nos canso. Sigo presentando, si puedo, un pedacito más. Mira, se cerró, ya sigo. Vuelvo a abrir, y después sigo mañana, así que mañana seguimos con esto mismo. Yo llegué hasta la 15, acá estaba la 15, ajá. Y acá, compartir, no, espérense, fuera, presentar, gracias por la paciencia, presentar, acá está, compartir. Bueno, ahí decíamos las fuentes formales, no fuentes formales. Bueno, ahora pasamos acá. ¿Cómo se aplican los principios de derecho internacional público? Ustedes piensen que ustedes son jueces o son secretarios o son relatores, están en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ya les voy a mostrar también el edificio. Yo siempre lo pongo ahí pues yo doy inglés jurídico y damos una diplomatura que está abierta a los alumnos también, que Valeria la hizo el año pasado, que es de inglés jurídico para derechos humanos. Entonces ahí siempre mostramos la imagen del edificio de la Corte Internacional de La Haya, maravilloso, todo a nivel europeo, ¿no? Y bueno, ¿cómo harán esta gente, estos jueces, que son muchísimos jueces? Ya lo vamos a estudiar en una unidad especial, porque hay representantes de ciertos sectores, representantes de los miembros permanentes de la ONU, otros representantes del resto del mundo, e incluso si hay algún Estado que ha sido demandado ahí en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha sido demandado, pero no es miembro de los estados que han firmado la Convención Internacional, que forma parte de la ONU, aún así va a recibir su representante ad hoc. Así que está buenísimo, así que van a tener que, son muchísimos miembros que tienen. Entonces, esos jueces que están ahí, que se tienen que manejar en 3 idiomas, español, inglés, francés, imagínenselo, está buenísimo, en los juicios se pueden ver todos online. Bueno, ¿cómo aplican estos principios? Según Barbosa, estos principios que son tan de cajón, recuerden, no dañar al otro, no tomar territorio del otro, no iniciar una acción de tipo bélico sin haber sido agredido, que eso sería igualdad de los estados, todos estos principios generales, ¿cómo se aplican? Se aplican, dice Barbosa, de manera supletoria. Cuando la Corte no encuentra una norma convencional, es decir, un tratado internacional, o una costumbre aplicable al caso, bueno, va a decir, bueno, no está, pero voy a aplicar este principio internacional. Y ellos se esmeran en buscar una costumbre de que lo hayan aplicado. Según Barbosa, se trataría de las lagunas del derecho. Dice, esto me interesó, porque a mí que me encanta el inglés, sin embargo, el latín no. Yo no estudié Derecho Romano en mi facultad. En el litoral no se estudiaba Derecho Romano. Ustedes sí estudian Derecho Romano. Entonces, acá habla del non-licet. ¿Alguien sabe lo que es el non-licet? No miren. No miren porque dice ahí. ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguno aprendió eso en Derecho Romano? El non-licet. No, ni siquiera lo enseñaron, creo, profesor. Bueno, estamos igual que yo entonces.
porque cuando lo vi en Barbosa, tuve que investigar, porque odio estar pasando algo y no saber. Entonces fui a investigar, y le llaman el non-liquet a la situación, no sé si se dice non-liquet o non-liquet, que en realidad, ustedes vieron el tema del latín como es, todos pronuncian de una manera, pronuncian de otra, pero en realidad nadie sabe cómo se pronunciaba porque no hay una grabación de latín. Así que cuando dice, qué sé yo, dicet, no se sabe si es dicet o dicet, no sé. Si alguien tiene algún fundamento para decirlo de otra manera, así que no sé si es non-liquet o non-liquet. Non-liquet o non-liquet serían los casos donde no hay nada previsto para el caso concreto, las lagunas del derecho, o situaciones que no están claras. Entonces, dice Barbosa, ojo, que en esos casos de lagunas del derecho, Kelsen, al que hablaba de la pirámide, acuérdense, decía que no existían, ¿verdad? Para Kelsen, alemán como era, les parecía que no había lagunas, que si no se subsumía en una norma, no existía la norma, por lo tanto, si alguien reclamaba algo basado en ese principio, bueno, no existía norma, no existía el derecho. Listo, es tan fácil para los alemanes, ¿es blanco o negro? Entonces, Kelsen las negaba, decía que no admitía que hubiera así lagunas del derecho. Pero Barbosa dice que no, que hoy en día se dice que aun cuando no exista una norma positiva, si es algo muy injusto, se debe resolver en base a los principios generales del derecho internacional público. Y también, recuerden el artículo 38, en la última parte que les dije, dice que si las partes se ponían de acuerdo, podían resolver ex equo et bono, o sea, en base a la equidad. Y que esto depende en definitiva de la versión del juez. A la compañera que estaba interesada en el tema de seguir al paginado de Barbosa, acá esto estaría en la página 148 de Barbosa. Después dice... Sí, profe, la estoy siguiendo. Sí. ¿Cómo? Escucho. La estoy siguiendo, sí. Ah, genial. Bien, a mí me gusta ir escuchan? poniendo para más claridad, ¿vieron? Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que el juez los aplique así? Dice Barbosa que lo sacaríamos de esos antecedentes históricos, que serían los trabajos del Comité Consultivo de Juristas de los años 1910, 1920, que ellos tenían en vista en realidad la Convención de la Haya, que en realidad ni siquiera es la que conformó la primera corte, sino la Convención de la Haya la que hablaba de los prisioneros, y en particular parece que ahí tenían en cuenta una de las prisioneras mujeres, que dice que en caso que hubiera problema, qué sé yo, había que aplicar los principios generales de justicia y equidad. Y en esta parte, cuando hicieron el convenio de San Francisco, le sacaron un poquito, porque no querían que quedara tan laxo, tan que el juez pudiera hacer lo que quisiera, como que quedaba mucha facultad de amplitud para el juez, y le cambiaron por el término principios generales del derecho, que los jueces estuvieran obligados a analizar principios ya existentes de derechos positivos internos, y de ahí sacar los principios generales del derecho, como el no dañar, y así limitar y objetivar la facultad judicial. Entonces, según Barbosa, en definitiva fue un compromiso, ¿se acuerdan las dos corrientes? Entre los positivistas voluntaristas y los que decían que no, que son una fuente del derecho en sí mismo, los naturalistas. Entonces eso es un compromiso, porque van a tener que ir a los derechos internos a buscar esos principios generales y ver si es costumbre aplicarlos o no. Bien. Después, ahí dice Barbosa que hay que tener cuidado en ciertos casos que es, donde sería la aplicación cuasi internacional de los principios generales del derecho, que son los casos de arbitraje, porque los arbitrajes, si bien pueden referir a cuestiones internacionales, pueden referirse a una empresa, por ejemplo, transnacional, una gran empresa transnacional, y un Estado. No es de un Estado, sino que podría ser una empresa transnacional y un Estado. Y en esos casos, también parece que han aplicado los principios generales del derecho internacional, y nos cita unos fallos arbitrales, Barbosa, como este caso, miren, Petroleum Development Limited versus the Sheikh of Abu Dhabi, que se decidió en 1951, ahí se decidió que eran de aplicación unos principios generales del derecho que se habían firmado, y que dice que no encontraban esos principios ni en el derecho anglosajón de Inglaterra, ni en el derecho de Abu Dhabi. Eso decían los que fallaron en ese momento. Sí, cuéntenme. ¿Cuál es la diferencia en internacionales y transnacionales? Bueno, eso hay que ver el texto de Barbosa, de cómo el contexto de cómo él lo dice. Porque uno, bueno, podría hablar de transnacionales, el término transnacional es un término equívoco o que tiene muchos significados,
por ejemplo, hay empresas transnacionales que tienen una central en un lugar y tienen sucursal en otro lugar, eso sería que tienen intereses que trasvasan las barreras aduaneras, digamos, los límites. Entonces, cuando uno habla de transnacional, hace más bien referencia a intereses privados que trasvasan los límites. Sin embargo, si uno habla de transnacional, también podría referirse a, qué sé yo, un tratado que refiera a intereses transnacionales, un tratado entre varios estados. Entonces podría ser entre 2 o más estados y referirse a intereses transnacionales. Pero sin embargo, Barbosa, en este contexto, en este capítulo, cuando refiere a esto, se refiere a los arbitrajes internacionales que hacen referencia a intereses privados, pero que están siendo manejados allende las fronteras de uno y de otro estado. Entonces, como que refiere a empresas que tienen intereses en varios estados. No sé si contesta tu pregunta. Sí, algo. Ok. Bueno, a mí lo que me gustó de esta partecita, porque me encanta la casuística, es que no trajera casos. Entonces, casos de arbitraje internacional, está ese casito, dice, de Petroleum Development Limited versus de Jacob Abu Dhabi, y después también otro caso más, que menciona acá, de Lena Goldfields, que dice que versó sobre una concesión otorgada por Rusia a una compañía británica, y eso fue sometido a un arbitraje, o hubo algún tipo de pelea, fue sometido a un arbitraje, y encontraban los árbitros, que no, vaya a saber por qué, porque no lo explica, habría que investigar más, encontraban que no encontraban normas concretas que refirieran a la temática sometida a ellos, ni siquiera en las normas de Rusia, ni siquiera en Inglaterra, probablemente porque no encontró normas que compatibilizaran un sistema con el otro, porque eran muy opuestos. Entonces se basaron en principios internacionales del derecho. Entonces, en esos dos casos. Bien, el artículo 38, le vuelve acá el artículo 38, y acá sí te dice que es Barbosa, página 150, dice que la jurisprudencia y la doctrina son fuentes auxiliares del derecho internacional público. Y según esto, no se trataría de fuentes autónomas, productoras de normas internacionales, sino de fuentes a donde recurrir para discernir problemas que se produzcan a lo mejor en la interpretación de tratados internacionales. Fuentes auxiliares que no son derecho positivo, no producen normas generales del derecho internacional público, sino que trabajan sobre las que les otorgan las fuentes que son principales. Por ejemplo, habría una costumbre internacional y habría que interpretar la costumbre en base a un principio de no causar un daño. Habría un tratado internacional y hay un artículo que no está claro si va a ser en un sentido o en otro. Bueno, lo voy a interpretar en base al principio de que todos los estados son iguales y que no se puede invadir el territorio de uno y otro estado. A ver, el siguiente tema es, sigue acá profundizando sobre la jurisprudencia, los actos unilaterales, son las fuentes auxiliares, porque recuerden que las fuentes principales, que eran los tratados y la costumbre, van a ser desarrolladas por el doctor Blanco. Y a mí me tocaba acá lo de los principios generales del derecho y las fuentes auxiliares del derecho internacional público. Yo quería, ya que deben estar cansados acá, me voy a dejar acá, siguen mis diapositivas, porque sigo, pero había seleccionado un videíto, que no sé si lo vamos a poder ver, que refiere a este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les digo que es tan importante para nosotros como abogados, pero no como abogados, vuelvo a decir, de la estratosfera, que nos vamos a ir al extranjero, qué sé yo, sino en el día a día para poder hacer un recurso y ganemos un recurso, aún a pesar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo ganemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si puedo, lo voy a compartir acá. A ver, miren, el cumplimiento de la sentencia. Bien. Así que si me permiten paso a eso, tipo nota de color, o para distraer un poquito, ya que deben estar cansados hasta acá, y mañana seguimos a la misma hora, ya sea conmigo o con el doctor Blanco. Vamos a ver si me dejan, si puedo. A ver, ¿ustedes qué están viendo ahora? ¿Qué ven? ¿Ven un coso que dice establece la propia Convención Americana? ¿Eso? No, sigue el PowerPoint. Todavía el PowerPoint. Ah, La diapositiva de fuentes auxiliares del derecho público. y si yo cierro propiedad esto, pública. me dejará, a ver si yo hago así. ¿Ahora? Ahora no Dejó vemos de nada. compartir. Dejó de compartir. ¿Por qué?
Sin embargo, a mí me dice que está presentando. Bueno, a ver, mira, yo voy a cerrar esto. Y ahora sí estoy viéndolos a ustedes, pero voy a volver a abrirlo acá, compartir. Ahí está, mira. Ahí se ve el video, creo. Bien, ahora vamos a hacer el juego de si escuchan el video o no escuchan el video. Ojalá que se pueda escuchar y si no me avisan. A ver, vamos a ver. Ay, no. Pucha. Perdón. No. Acá. Estoy acá. Me parece, profe, que los videos no se pueden escuchar. ¿Saben que se escuchan si uno pone un tipo de... ahora me acuerdo por cuando doy inglés, que uno tiene que poner en la configuración un tipo especial de micrófono. Ahora, cuando yo pongo eso, después ya no puedo hablar. Así que ustedes me tienen que hacer algún tipo de señal diciéndome que pueden escuchar. Así que vamos a hacer una prueba. Esperen, vamos a ver si puedo ponerlo. No, no. Es muy deficiente en eso, este tema. Ya mejorará. A ver ahora, ¿ven algo? ¿Lo ven? Que dice, Ahora sí. establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿eso lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba del micrófono. Yo voy a poner el mezcla estéreo que se llama, espérense, micrófono, Realtek, hay que poner mezcla estéreo. Cuando yo pongo mezcla estéreo, no voy a poder hablar, así que, no sé, de alguna manera háganme decir si es... Que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados, son de cumplimiento obligatorio para los Estados. Es muy importante, entonces los Estados asumimos una obligación convencional de poder presentar, aplicar y cumplir a nivel interno con los fallos que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, no solo que estos fallos van a ser obligatorios para los Estados, No la escuchamos, profe, pero apague el micrófono suyo porque me parece que retumba. El video se escucha como 2 veces, digamos, porque creo que retumba en su micrófono. No, no la escuchamos. Veo que mueve los labios, pero no se escucha, profe, su voz. Ah, bien, ¿y ahora me escuchan? Ahora sí la escucho. Bueno, pero ahora ustedes sí. escuchaban... Bien, gracias. ¿Pero ustedes escuchaban el video? Sí, pero como que retumbaba, como que se Ah, ya entendí. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. Quiera Dios que harán. A ver. La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto San José-Costa Rica, no solo instrumenta una serie de derechos importantes que los Estados parte debemos cumplir, respetar y garantizar, sino que además ha creado un tribunal propio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual los países le hemos dado la competencia para poder juzgar el cumplimiento o no de los derechos contemplados en la propia Convención. Establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados, son de cumplimiento obligatorio para los Estados. Esto es muy importante porque entonces los Estados asumimos una obligación convencional de poder receptar, aplicar y cumplir a nivel interno con los fallos que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, no solo que estos fallos van a ser obligatorios para los Estados, que efectivamente han resultado condenados por un caso en particular, sino que además muchas veces la Corte Interamericana utiliza determinados casos contra Estados para poder, a partir de esos casos, interpretar para todos los demás Estados partes de la Convención algún derecho involucrado. Esto es muy importante y es lo que la doctrina Down llama el efecto erga omnes que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que ya los Estados debemos tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder interpretar cabalmente los derechos contemplados en el pacto de la manera en que han sido interpretados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y a qué obliga la Corte Interamericana en sus fallos? La Corte Interamericana, cuando declara responsable a un Estado por violar alguno de los derechos consagrados en la Convención, obliga a reparar. Si la obligación de reparación es una obligación
los más importantes que asumen los estados y son encontrados responsables por la Corte. Esa reparación no solo implica una indemnización económica, sino una reparación económica para las víctimas o sus familias, sino que además tiene otra vertiente muy importante, que son las reparaciones no económicas, es decir, a qué se obliga el Estado para no repetir las violaciones por las cuales ha sido juzgado. Y dentro de estas medidas de reparación, muchas veces los Estados son obligados, por ejemplo, a modificar normas, a sancionar normas específicas, se han visto obligados a modificar o a cambiar políticas públicas, se han visto obligados a pedir disculpas públicas a la víctima. Es decir, estas otras dimensiones más sociales que tienen las sentencias de la Corte Interamericana resultan muy importantes porque, de alguna manera, es el momento en que los Estados asumen frente a la comunidad internacional la garantía de no volver a repetir esas violaciones. Tiene que prender el micrófono, profe. Muy bien, ¿lo pudieron escuchar? Sí, perfecto. Sí, se escuchó. Bárbaro. Por más que era un video del Consejo de la Magistratura del Perú, pero todo lo que dice esa persona, que además lo explica bien, se aplica también a nuestro país, porque es la misma situación. Y, por ejemplo, puedo contarles un caso, ahora, por ejemplo, miren, no sé si lo pueden ver acá. ¿Ven esto? Es una recopilación que yo me autohice para mí misma, de toda una serie de casos, y lo hice para unos concursos en los que participé, porque hoy en día tenemos la orden, tanto por los convenios internacionales de la Convención de No Discriminación a la Mujer, la Convención de Belén do Pará, y hay varias otras normas de la Corte de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todos los jueces, al intervenir en cualquier caso, tienen que analizar la cuestión de la equidad que no haya sido violada, la equidad particularmente en lo referente a la mujer y a las minorías, las disidencias sexuales, que no hayan sido conculcadas, que no hayan sido violadas. Y hay un montón de normas internacionales, y particularmente, que son todas de derechos humanos, y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recopilación de todos los casos en los que ha intervenido. Por ejemplo, les puedo contar una que me llamaba siempre la atención, uno que se llama, gracioso por el nombre, de la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Costa Rica, que se llama Campo Algodonero. En el caso de Campo Algodonero, no me acuerdo, pero no me acuerdo el país, si era México o más en Centroamérica. Y en el caso de Campo Algodonero fue tan grave lo que hicieron con esas chicas, porque eran unas chicas que, eran 2 o 3 chicas que desaparecieron, de buscarla, la policía no se preocupó, pasó un día, pasó 2 días, no solo que no las buscaban, sino que las denostaban, porque empezaron a decir, se habían salido con minifalda, sin minifalda, qué sé yo, a todo analizar su vida sexual en vez de buscarlas, y terminaron todas muertas, torturadas, violadas, etc. Entonces dieron lugar no solo a un caso de derecho interno, sino que llegaron como caso, porque los padres o los interesados plantearon el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como que el Estado no se había preocupado en realizar una verdadera búsqueda y hacer valer los derechos humanos de esas chicas, y entonces el caso se llama Campo Algodonero porque es en el Campo Algodonero que aparecieron las chicas. Lo interesante es que en Campo Algodonero, en ese fallo, como dice ese autor que acabamos de escuchar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo ordenó que indemnizaran, que el Estado indemnizara por la impericia, la negligencia de no haberse ocupado de la búsqueda de las chicas, sino que toda la policía, que fue la policía la que hizo tanto, que no nos buscó, que, bueno, fue debatible, digamos, el comportamiento de la fuerza policial, hicieran estudios, cursos de género, como hoy sería la ley Micaela, para que aprendieran cómo era el tema, que por qué ocurría esto, o digamos, qué otros mecanismos ocurren en la sociedad, y que no es todo si las chicas salen de noche si tienen minifalda, qué otros mecanismos ocurren para que haya tanta violencia contra la mujer. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado a que no solo indemnizara, sino que realizara, como dice este autor que acabamos de escuchar, otras cosas, como acciones de formación, de estudio. También hay otro caso reciente, muy reciente, en materia laboral, que es contra Argentina, que se llama el caso Spoltore. En el caso Spoltore, era un accidente de trabajo del señor Spoltore,
que estuvo algo así como 17 años litigando, que no lograba justicia. Muchos de mis clientes, yo hago laboral, se mueren por el camino. Y nosotros en el estudio decimos que se mueren sin justicia. No llegan a ver el resultado del juicio. Bueno, en el caso de Spoltore, a pesar de, y además el abogado de Spoltore logró demostrar que la demora, por ejemplo, se corría un traslado, se contestaba, pasaba a resolver, y después pasaba 2 años hasta que resolvían, así, era como que era mucha la demora en los intersticios de los actos procesales. Bueno, la cuestión es que lograron llevarlo el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 8 meses, fue en junio del año pasado, algo así, en junio a mayo del año pasado, en plena pandemia, dijeron que Argentina es responsable, porque es responsable por lo que hagan sus jueces responsabilizan al Estado por lo que hagan o dejen de hacer, y obligó a Argentina a indemnizar a Spoltore o a sus familiares, porque me parece que Spoltore no sé si no se murió, a indemnizarlo, y además no pueden eternizarse en la justicia. Entonces ya ven ustedes que nos atañe directamente, ahí, los casos nos pueden referir a nosotros en Argentina directamente, los que están acá, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surgen a partir del Pacto de San José de Costa Rica. Y además lo interesante es que se puede hacer el recurso todo online, así que no hay que ir a Costa Rica para hacer el recurso. Hay que hacer el recurso online con los mecanismos que se han dispuesto online, ya los había incluso antes de la pandemia, y ya venían con una visión así globalizante de que se podía hacer online, así que esto es bueno estudiarlo como si fuera una parte de derecho procesal para ustedes, es decir, bueno, ¿con qué puedo hacer plata yo después cuando me reciba de abogado? Abogados que hagan derecho interno va a haber muchos, ahora abogados que sepan cómo interponer un recurso hasta lo último en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, me voy a especializar en eso, pueden hacer un nicho ahí, ¿qué les parece? Bueno, son las 8:37, ya les pasé un videíto, les conté hasta dónde llegué. Nos estaríamos encontrando, si les parece bien, mañana a las 19 horas. Quiero saber si hay alguna pregunta. Si lo sé, se los digo, si no, buscaré. Díganme. No, me dice Nicolás. No. Ok. Bueno. El caso sí. anterior era que dijo usted, profe, era de México. De México, bien, Campo Algodonero, que en realidad no se llama Campo Algodonero. Lo que pasa es que le terminan llamando Campo Algodonero, así en forma como algo para acordarse, pues se llama Fulanitas de Tal contra Estado de México. Y en forma coloquial, sobre todo lo he escuchado, pues hace tiempo que vengo viendo muchos talleres y cosas del tema de la mirada de género, y ese tema del campo algodonero lo he visto en todos. Y bueno, y cuando ellos se refieren no dicen fulanito contra México, sino dicen caso campo algodonero. Y Sí, y ahí sale en internet. Sí, impresionante. Y así Sí. como ese tengo otros más, todos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos atinentes a lo que pasó con la mujer y los derechos humanos. Después también había uno en Perú, me acuerdo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se me va a apagar la computadora, ya veo. Que era que habían metido preso un montón de gente y la habían torturado, ya se los voy a buscar y se los voy a mandar también, y ordenaron que Perú indemnizara a toda esa gente, no hace tanto, hace 10 años, no en la época de los 70, ahora no más, habían hecho unas manifestaciones, habían hecho racia con todo, los habían torturado, bueno, ese caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Perú, y los obligaron a indemnizar y a tomar cursos de formación de derechos humanos, Así que todo eso hace, por eso les digo, internacionales la haya, bueno, los europeos. Nosotros acá tenemos nuestro derecho americano que podemos cultivar. Bueno, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, los que puedan. Y esto queda grabado y lo vamos a subir. ¿Mañana se presenta el profesor Blanco, profe, o usted va a estar? Si Dios quiere, sí, porque la idea es que él haga ese hueco que nos quedó. Miren que se me puede acabar, no sé por qué no lo enchufé. A ver, vamos a enchufarlo, espérate que se me acabe. Pues ya lo veo que se pone medio gris y me va a abandonar como Rexona. Espérense, a ver, ahí está, ahí le puse. Bueno, sí, la idea es que esté blanco, ahí volvió. La idea es que esté blanco, pero bueno, si él llega a tener problemas, sigo yo, y también seguía el doctor Anglada, que también le pedí que lo organizara para mañana. Y bueno, y si no, cuando Blanco se desocupe, nos da estos 2 pedacitos que faltan. De todas maneras está todo en la plataforma, porque nosotros el año pasado no hicimos sincrónico, hicimos todo desarrollado con videos a pulmón, pedacito por pedacito. Y bueno, ahora ya le tomamos la mano a los Google Meet. Nos vemos mañana entonces, un gusto.
¿Saben qué? Mañana pongan los nombres. Ahí están los nombres, ahí están. Bueno, Martín, ahí está. Bueno, Martín, bueno, Nico, a ver quién más. Pongo los nombres. Romina, Ignacio, Gustavo, Nair, Valeria, Sabrina, Paula, María Paz, Aldana, bueno, y si me falta alguien, obviamente Cristian, Patricia, bueno, un gran saludo y nos vemos mañana a las 19 horas. A todos. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Profe. Chao, chao.